porque ciertamente estamos en tiempos únicos. Y pienso que hay 3 momentos que son notables en la historia de la humanidad. El primero, claramente, cuando Dios crea en Génesis capítulo 1 todas las cosas, todo el universo. Aprendimos sobre eso en el seminario Ciencia y Fe. Todo de forma perfectamente diseñado. Y nos creó a nosotros, hombre y mujer, a su semejanza, para que sojuzgáramos y gobernáramos con Él. Nos multiplicásemos y multiplicásemos su reino sobre la faz de la tierra. Lo segundo es la victoria de Jesucristo en la cruz, la venida de Dios aquí a la tierra y el comienzo de su iglesia. Jesucristo muere en la cruz para que así el hombre sea restaurado, lleno de su espíritu, y también avance el reino del Hijo aquí en la tierra. Y lo tercero, que también tiene relación con el gobierno de Dios, es el retorno de Jesucristo. Jesucristo vuelve y vuelve a establecer su gobierno. Volvamos al principio, el primer punto, porque en el principio Dios hizo todas las cosas y puso al hombre sobre todas las cosas, para que él avanzara al reino y gobernara con y bajo Dios, la creación, el mundo. Lo haríamos bajo su señorío, en su presencia y en su amor. Pero vemos también en el capítulo 2 de Génesis, y lo vamos a ver de forma más detallada y pausada durante las doctrinas fundamentales, que Dios pone 2 árboles en medio del huerto donde estaba Adán y Eva. Y uno era de vida, porque Dios es un Dios de vida. Pero el otro era un árbol que entregaba el conocimiento del bien y el mal. Así, de esta forma, Dios presenta 2 caminos al hombre desde el comienzo. Uno de vida, porque Dios es un Dios de vida, y el otro, que en realidad el hombre no debía comer de ese árbol. Era un árbol que entregaba conocimiento. Dios pone una decisión delante del hombre. Dios lleva a que el hombre decida. Y así fue que este árbol que entregaba este conocimiento y que iba a empoderar al hombre y a la mujer para que se pudiesen desentender de Dios y actuar en su propio juicio. Bueno, este es el que escoge Adán y Eva, come de ese árbol y junto con ese conocimiento del bien y el mal, junto con esa rebeldía por no haber obedecido a Dios, se levanta el corazón altivo, soberbio en él, que lo lleva a una separación del Señor. Este camino era un camino que aparta el corazón del hombre, que lo lleva a tomar decisiones independientes, decisiones contrarias a los principios de Dios. Esto que ahora está en el hombre y la mujer, dice la Escritura que está en todos y ha estado en todos, porque todos hemos caminado en ese mismo principio. Dios, yo sé, yo conozco, yo decido, menospreciando el señorío y la comunión con el Espíritu Santo. El apóstol a esta actitud, a esta tendencia le llama la carne. La carne. Explica
en sus epístolas que es contraria a esa carne en nosotros al obrar del Espíritu Santo. Él explica al apóstol que hay dos caminos, el camino del Espíritu de vida y el de la carne. Lamentablemente Adán y Eva escogen este camino y así todo hombre lo ha escogido. Fíjense cómo el Señor advierte en Génesis 2:15 a Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué tremendo lo que el conocimiento hace en el corazón del hombre. La desobediencia de Adán y Eva. La palabra labrar, aubar, es vestir, sojuzgar, apropiarse, es gobernar. La voluntad de Dios era gobernar con Adán y Eva la tierra. Precioso, qué honra. Guardarse, saumar, significa proteger. Frente a esta futura expansión del reino de Dios, Adán y Eva habían de guardar y gobernar. Ciertamente fueron tentados por Satanás, pero saben, ellos decidieron no guardar sus corazones primeramente. Esa era la primera tierra que debía ser guardada y no lo hicieron. Entonces, lamentablemente, no gobernaron ni ellos ni el resto de la humanidad con Dios. Bueno, Jesucristo viene a la tierra. El acontecimiento más tremendo, más hermoso y más necesario. Viene a morir por la rebelión del hombre justamente. Eso de apartarse de Dios y menospreciar su señorío. Por eso Jesucristo muere. Por todas las carnalidades del mundo, todos los pecados. Y llamar a vivir en el Espíritu, caminar en el camino de la vida, no en el de la carne. Y así como ocurre en el primer huerto, luego ocurre en el huerto de Getsemaní, antes de que Jesús vaya a la cruz para tener victoria total sobre el diablo y el pecado y el mundo. Los discípulos también enfrentan una tentación y son probados, como lo fue Adán y Eva. Marcos 14, versículo 32. Dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?
¿no has podido velar una hora? Velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, aquí están los dos caminos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. La palabra para débil es nace, que significa inútil. No puede. Nuestra carne, nuestra humanidad, no capta las cosas del Espíritu. Jesucristo invitó a los discípulos a que tomasen la decisión de orar, de llenar el Espíritu, llenarse con vida frente a esta prueba donde se iba a avalanchar el espíritu de muerte sobre ellos, donde Satanás venía a tentar y destruir. Jesucristo sabía lo que pasaba. Él deseaba ir a la cruz con todo lo que significaba, pero Él oró para estar fortalecido en su espíritu por lo que venía para Él. E invita a los discípulos a fortalecerse en el espíritu porque venían momentos difíciles, pero que finalmente iba a culminar con un momento glorioso, su resurrección. Pedro había prometido no dejarlo, pero Jesucristo le llama la atención y le explica que Pedro le iba a fallar. Pedro estaba confiando en su conocimiento, sus fuerzas, en su carne. Y no fue ni capaz de mantenerse despierto una hora. Después que Jesucristo murió y resucitó, envió su Espíritu Santo a Pedro y a todos los demás discípulos. Y ahí comienza la iglesia gloriosa de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Llenos. Y la iglesia comenzó a sojuzgar, gobernar, llevando con el poder del Espíritu de Dios, a través de milagros y señales, el Evangelio del Señor. Dios desde entonces ha avanzado su reino a través del poder del Espíritu Santo a toda la tierra. Y en la vida de hombres y de mujeres, de niños, ancianos, el reino de Dios se ha manifestado poderosamente, salvando multitudes incontables, sanando, liberando, manifestando el poder de Dios. Pero ¿saben qué? Ahora llego al tercer momento glorioso que mencioné en el comienzo, el retorno de Jesucristo, el retorno del Señor. Y ahora también, así como Adán en el comienzo fue tentado y decidió mal, frente al tremendo llamado de gobernar la tierra con Eva. Y así como Pedro, Juan y Jacobo se quedaron dormidos frente al sacrificio más importante de Jesucristo, lo que iba a llevar a que se levantara una iglesia gloriosa, también escogieron mal y se quedaron dormidos. Bueno, nosotros ahora estamos a las puertas de su retorno. En cualquier momento seremos arrebatados. Está el escenario que está profetizado en la Escritura, donde el Señor vuelve. Estamos tan cerca, pero también tendremos que decidir. También hay dos caminos delante de nosotros. Y en este tiempo esos dos caminos se van a manifestar claramente. Por un lado, muchos se van a quedar dormidos. Muchos van a confiar en el conocimiento propio, envanecidos con doctrinas de hombres, de demonios. Muchos van a escuchar la voz del enemigo y van a caer en su engaño.
y otros van a llenarse con el Espíritu Santo. Y de esa forma van a estar despiertos. El Espíritu y la letra E pequeña en el pasaje que leímos en el huerto de Getsemaní es nuestro espíritu. Nuestro espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu desea ser llenado con el Espíritu Santo todos los días. Hay muchas carnalidades hoy en día que vemos en todos lados que son terribles y acechan la iglesia. Hay tantas distracciones, hay temores, ansiedad, enfermedades del cuerpo, pero también de la mente. Y hay una cosa que también ha acechado la iglesia quizás como nunca antes. En el medio de este temor que se ha ido produciendo en nuestra sociedad, hay aquellos que han atendido a ese temor, los ha llevado a no querer hacer nada espiritual y ha entrado algo que ha acechado, yo creo que todas las iglesias sobre la faz de la tierra, que es la comodidad de la carne, el quedarse quieto, el esconderse del Señor, como lo hizo Adán y Eva. Amados, este tiempo es para levantarse. Porque fíjense lo que dice Marcos 13:32. Pero en aquel día, cuando vuelve el Señor, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o la mañana. Porque cuando venga de repente, no os halléis, ¿qué dice? Durmiendo, así como los apóstoles. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amados, la forma de estar despierto en el Espíritu es ser lleno del Espíritu. Amados, el Señor nos está hablando de levantarnos espiritualmente. Hoy día las horas que se pasan frente a las pantallas o haciendo cosas que en realidad no tienen ningún significado espiritual. O estar atemorizado sin tomar la decisión de abrazar las armas espirituales que Dios nos ha dado para despertarnos y despertar a otros. Nos pone en un lugar peligroso. Nos lleva por el camino de la carne. Y la carne no capta, no percibe las cosas del Espíritu. Dios no desea que ustedes intenten hacer cosas en su fuerza. Hay que morir a la carne. Hay que morir a esa intención de uno enfrentarse a su vida complicada solo y buscar el Espíritu de Dios. Una forma que es muy buena, que es poderosa, que el Señor nos enseña en su palabra para dejar al lado la carne, para volverse débil en la carne, es el ayuno. Ayunar, dejar ciertos alimentos
o todos los alimentos, porque hay diferentes tipos de ayuno y vamos a ver algunos en las semanas que vienen. Eso nos permite poner atención a las cosas del Espíritu, alimentarnos en primera instancia de Dios. Cosas tremendas pasan en nuestras vidas cuando ayunamos. Nos llenamos con su Espíritu, su fuerza. Nos llenamos con su vida, poder y gozo. No es tiempo de dormir, sino que es tiempo de despertar y ser parte del mover que viene de Dios, porque Él vuelve a una iglesia llena con su Espíritu, llena con su aceite, llena de gozo, llena de vida. Vamos a ayunar, iglesia, y desde ya les comunico que viene un ayuno de Daniel, 21 días, como lo hizo Daniel, y lo vamos a ver en más detalle. Dejó al lado todas las cosas, todos los manjares, y se dedicó a buscar a Dios comiendo de forma sencilla, legumbre, ensalada, agua. Dejó de darle importancia a lo que realmente no es importante y se abocó y se concentró en hacer la voluntad de Dios. Llenémonos del Señor para estar preparados para su retorno.